Señoras, señores, la función está a punto de empezar. Le rogamos que, a excepción de los marcapasos y sonotones, desconecten todos sus dispositivos electrónicos. Muchas gracias. Disfruten del espectáculo. Buenas noches, maestro. Maestro Marcos Cruz, obligado a estudiar piano por tradición familiar cuando su auténtica vocación era la taxidermia. Autor del actual himno del Real Madrid. Entró en la residencia de Lía en el año 2045. Como siempre, primero. Maestro. Al piano. Son o director do Teatro Rosalía de Castro. O Teatro Rosalía é un teatro municipal de titularidade pública e como tal conforma un servicio público cara á cidadanía. A estrategia fundamental do teatro é fornecer unha cultura de calidade e para toda a cidadanía dentro dun concepto de democracia cultural. O ciclo principal normalmente confórmase de pezas de grande formato e combinamos sempre programación de compañías galegas con compañías de fora. Normalmente buscamos de todo, tragedia, comedia, monólogos, diálogos ou grandes formatos. No ciclo principal, este ano construímos un bosque, hai De ratones e hombres, un magnífico espectáculo que xa pasou, hai Juicio a unha zorra, un monólogo de Carmen Machi excelente, hai La loba, que é unha peza, un grande formato que fixo unha coproducción de Juan José Oane co Centro Dramático Nacional, no que integra o elenco, entre outros moitos, Nuria Esperi, que están soberbios todos, ou o Montaplatos, que xa entramos xa aí nun concepto máis de thriller, nunha historia un pouco máis negra. Soy Valentín Rodríguez, director del Teatro Colón. Bueno, este nuevo proyecto del Teatro Colón se caracteriza por un gran nivel de programación, tanto de cantidad como de calidad. Se procura programar a gran ritmo, combinando lo que son producciones nacionales con un producto local. Estar dentro de un marco de calidad respetable y sobre todo muy centrado en un teatro más popular, diferenciando un poco así del Teatro Rosalía. Nuestro objetivo al llegar aquí ha sido complementar la actividad cultural que ya había en la ciudad de Coruña, una actividad bastante potente y de calidad. Bueno, como líneas principales, el eje principal de la programación se basa en una filosofía de riesgo, de trabajo conjunto con los artistas, compañías, productoras. De forma que se hace un trabajo a taquilla en el que todos los agentes están implicados. De esa forma, lo que se busca es que tanto el artista como el productor como el teatro jueguen a favor del desarrollo del espectáculo.
Begoña Llamosa, soy la responsable de programación del Ágora y la directora del Foro Metropolitano. Dos espacios con mucha oferta y los dos cuentan con auditorio teatro. El Foro es un espacio escénico pequeño, 300 butacas, con un escenario un poco bajo quizá para algún tipo de programación, pero que permite hacer una gran variedad de espectáculos porque es la sala más versátil que puede haber en la ciudad, y entonces hacer unos espectáculos que van desde el café teatro, el cabaret, artes escénicas con espectadores en los dos lados del escenario. Bueno, hemos hecho muchas pruebas y es además un espacio escénico con una muy buena acústica. El Ágora, sin embargo, es un escenario muy grande, un evento escénico privilegiado, 550 butacas, es un auditorio bastante más grande, es diferente la oferta que se puede hacer en él. Ha tenido más música, concierto que espectáculos escénicos, también por sus características espaciales, pero el Fórum tiene una gran tradición de teatro. Quizá la más conocida y asentada es el ciclo todo público, el teatro para público familiar, que se programa desde octubre a mayo, y luego tendríamos el Sen Numerar, como ciclos importantes que hacemos. Sen Numerar es la programación de para público adulto, son obras de tipología variada, carácter desenfadado, incluso Sen Numerar puede entrar algo de música también, o de magia, este año incluso hay magia, pero son espectáculos que realmente rentabilizan la sala por la proximidad que el espectador puede tener con el espectáculo. Permite una vivencia mucho más próxima de lo que sucede en escena, con lo cual es un privilegio estar en esa sala. ¿Cómo estáis? Yo soy Tatiana, soy rusa, vivo aquí hace mucho tiempo y trabajo en este teatro. Yo soy Álvaro Guevara, soy el director de la sala y de la compañía. El primer dato de la filosofía nuestra es que como compañía solo hacemos los espectáculos que nos gustan. En cuanto a sala, no programamos lo que nosotros queremos programar, lo que a mí me gusta, yo programo lo que creo que le va a gustar a la gente, y tratamos que sea un teatro de calidad. Y como escuela tenemos una característica muy clara, que es que los niños que vienen a estudiar y a jugar teatro aquí, vienen porque ellos quieren. Les hacemos una entrevista y si el niño dice que no quiere venir, por más que el padre lo quiera traer, ese niño no entra. Nosotros trabajamos mucho hasta con los niños pequeños. Lo que tratamos de hacer es en el escenario buscar relaciones personales. ¿Qué pasa con personajes arriba del escenario? ¿Por qué hace cosas lo que hace? Entonces, tratemos de que ellos piensan, que hagan preguntas, que buscan forma de relacionarse uno con el otro. Nosotros este año oficializamos el teatro para adultos en Teatro del Andamio, que antes a veces esporádicamente hacíamos algo los viernes. Nosotros ahora, todo noviembre y diciembre, los viernes a las 8:30 de la noche tenemos un espectáculo para adultos. Los fines de semana seguimos como siempre, una función el sábado a las 7, una el domingo a las 2:30 y una el domingo a las 7. Hola, me llamo Milo Taboada, soy actor y socio de La Tuerca 27, el lugar en el que nos encontramos. Estamos completamente en una de las salas de microteatro, que es uno de los formatos que trabajamos aquí en la sala.
Se presenta como un espacio multidisciplinar donde podemos encontrar desde teatro a magia, microteatro, música, espectáculos de humor. La filosofía que tenemos pues es ceder nuestro espacio para que tanto profesionales como gente que está empezando pueda presentar y exponer sus espectáculos a un público, digamos. Bueno, nuestra programación es una programación muy variada, sobre todo, y con una cantidad de espectáculos mensuales pues importante. Destacar pues eso, que puedes encontrarte a personajes, actores de la talla de Fernando Morá o César Cambeiro, y actores mucho más jóvenes como David Perdomo, Alex Carro, Estíbaliz Veiga, etcétera, etcétera, y siempre pues con el aliciente, por ejemplo, con el microteatro de que hay 4 espectáculos durante 3 semanas en cartel. Puedes ver 1, puedes ver 2, puedes ver 3, son espectáculos exclusivos del local y que solamente se pueden disfrutar aquí. Entramos y 3, 2, 1. É que non o entendes, mamá. Só quería un pouco de aire, non é moito pedir. Ás veces, entre as persianas, miro a rúa e distingo cousas. Os coches, a xente, as beirarrúas. Soy Carlos Clemente y intento dirigir y administrar la Sala Gurgú. Esta es una sala dependiente de una asociación sociocultural de la Sala que se Sempla y dependiente de una empresa de producción teatral que se llama Gurgú Producciones. Esta empresa tiene una compañía que se llama Plantea Teatro. La programación de la sala, la programación principal de la sala son los sábados, es un ciclo que se llama Sábados en Familia, es un ciclo en donde intentamos coger el mayor número de público posible y es un poco nuestra programación estrella en este momento, ¿no? Vamos a abrir unas nuevas programaciones que serían el domingo por la tarde, el teatro aficionado. Y luego los viernes sería una exhibición de espectáculos experimentales de todo tipo, diversos. Digamos que sería un ciclo de variedades, ¿no? Eso digamos que es una experimentación. Ahí vamos a hacer también unas grabaciones en directo de un proyecto que tenemos de teatro en la televisión y es un poco experimental a ver qué sucede. Tenemos también algo importante para nosotros, que es en la parte de la escuela, tiene una parte de la escuela, que serían los masterclass. Los masterclass estarían ligados o relacionados con espectáculos que están en producción ese año y vendrían a hablar de ellos pues, los directores, los dramaturgos o los actores que están actuando en esos espectáculos, para dar una visión distinta de la que va a ver el espectador, o sea, para ver los entresijos del mundo del teatro.